Mari Mari pu Peñi, Mari Mari pu Lamien, Mari Mari Buenuy, Inche Marcelino Collido Piñén, les saluda desde acá, desde nuestro programa Pu Mapuche Guarriameu Muliaín, un programa mapuche para los mapuches, pero también para nuestros amigos que se interesen por conocer aspectos, cultura, temas de nuestro pueblo mapuche. En este programa vamos a desarrollar hoy día una conversación más política, pero también una conversación más de temas humanos, de derechos humanos. Por un lado, yo diría que hoy día en estos temas de actualidad hay una cantidad de cosas que se vienen reiterando. Y es que, por un lado, este gobierno nos ofrece conversar, pero por otro lado, en la práctica, en el territorio, no hay conversación, hay represión. Hay mensajes que son distintos a la realidad. Se habla de diálogo, pero se mantiene un estado de excepción en los territorios, donde las libertades en los territorios, en los caminos, se ha restringido. Y donde antes se caminaba libremente, hoy día es posible encontrar retenes militares en estos caminos. Esa no es la forma de dialogar. Esa no es la forma de hacer democracia. Sin duda que aquí tenemos una diferencia significativa con este gobierno y con el Estado. Entonces, le pedimos a este gobierno que hoy día aclare sus temas, porque de esta forma no va a haber acuerdos, porque de esta forma lo único que está haciendo, primero, es establecer aquí formalmente una negación de los hechos. Está estableciendo una forma de diálogo que no es real y está materializando una represión encubierta hacia el pueblo mapuche. Hoy nosotros le decimos al gobierno que queremos efectivamente conversar y queremos diálogo, pero queremos diálogo sobre los temas relevantes, sobre los temas importantes para el pueblo mapuche y también para los demás pueblos originarios. Nos importa saber cuándo iniciamos la conversación sobre el reconocimiento constitucional de la nación mapuche. Ese es un tema importante y que sin duda ayuda a definir el camino. Nos interesa saber si efectivamente este Estado está dispuesto, y este gobierno en particular está dispuesto a avanzar a la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Invitamos también a la población chilena, a los actores sociales de este país, a considerar este tema como uno de los temas de debate en la política nacional. Queremos saber si efectivamente aquí va a haber espacio y va a haber disposición para hacer cumplir el convenio 169 y por lo tanto dar paso a la autonomía y a la libre determinación del pueblo mapuche. Hoy día eso no queda claro. Hoy día este gobierno ha desconocido una cantidad de temas que el Estado firmó a nivel internacional, donde está incorporada este acuerdo de avanzar en autonomía y libre determinación de los pueblos originarios. Pero también hay otro tema, un cuarto tema, que nos importa conversar, y es si aquí va a haber o no va a haber devolución de los territorios usurpados al pueblo mapuche. Concretada la invasión en el año 1881, el Estado chileno se apoderó de 10 millones de hectáreas del pueblo mapuche. Es necesario, para volver a retomar el respeto, que eso se devuelva y que efectivamente coloquemos las cosas en el lugar que estaban. Sin duda tenemos aquí temas que conversar. Porque estas cosas, además, tenemos que conversarlas con todo el pueblo de este país. Porque esto no es posible cambiar si en este país no se cambia la Constitución. Y para eso, sin duda, que necesitamos conversar con todos los actores sociales de este país. Con las mujeres que se movilizaron el 8 de marzo.
con la movilización que está llamando para mañana, para este fin de semana, con el tema de la salud, para los actores que se movilizan de la juventud. Vamos a ser capaces de cambiar esta constitución, de construir una alternativa nueva, un nuevo rayado de cancha para poder funcionar en este país. Sin duda que es necesario y fundamental para todo lo que queremos. Para todo lo que queremos nosotros y para todo lo que quiere el resto de la sociedad. Porque no será posible hablar ni de cambio de la educación, ni de la salud, ni de ninguno de los temas relevantes si no hay cambio en esta constitución. Entonces, Pupeño y Pulamien, Buenuy, este es, desde nuestra visión, los temas que debiéramos hoy día conversar con este Estado. Si estos temas no están en la mesa, la verdad es que el diálogo es inútil para nosotros. Y eso también el gobierno tiene que tenerlo claro. Y debe terminar con esta represión que hizo este miércoles en Temuco y en Santiago, con las marchas mapuches convocadas para manifestar nuestra visión de los temas. Este es el desafío. Hoy día debemos seguir trabajando, debemos seguir buscando alianzas con nuevos actores que permitan avanzar en estos temas. Por ahora, Pupeño y Pulamien, esta es nuestra opinión. Vamos a un intermedio cultural y vamos con nuestro primer entrevistado de esta jornada. Vamos con esa música. Esperanza y paz, compañera indisoluble, con mis peñis noble y leal, eres sabia del pehuenche que por siglos te va a honrar. Pehuen, Pehuen sagrado Pehuen, del pehuenche el aligüen, Pehuen sagrado Pehuen, del pehuenche el aligüen, grande como Gueneche.
Acá estamos con nuestro entrevistado de hoy día, un tanto especial. Muchos han sabido y supieron de la muerte de Macarena Valdés el 22 de agosto del año 2016 en la tranquila localidad de Tranquil. Ese día se vio conmovida por la muerte de Macarena. En principio se habló de suicidio, pero al poco andar eso quedó claro que había sido un asesinato. Entonces han habido aquí una cantidad de esfuerzos por demostrar esto, porque efectivamente existe una investigación seria, acuciosa, ágil, cosa que no ha pasado. Hoy día, este año, y en este año político que ya comienza a moverse, la verdad es que también ha comenzado una cantidad de actividades en torno a lo que ha pasado con Macarena y en torno a lo que nos gustaría que pasara en este tema. Para conversar de estos temas, hoy día tenemos acá a uno de los actores directos en este tema, que fue el compañero de Macarena. Rubén, bueno, Mari, hijo, bienvenido a este programa, y aunque resulte extraño, digamos, entrevistarnos entre nosotros, pero así hoy día es necesario hacerlo para que el resto de la gente también sepa cómo pasaron estas cosas. Uh-huh. Bueno, Mari, chao. Mari Compuché, Compu Buenui. Y saludo a la gente que nos está viendo en este momento. Efectivamente han sido tiempos difíciles, estos 2 años y medio, 2 años 7 meses ya. Han sido bastante agotadores, han sido de bastante movimiento. Pero también nos han permitido crecer como mapuche dentro de nuestra cosmovisión, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra espiritualidad, dentro de nuestra forma política también de hacer las cosas, a pesar de que nunca he sido muy político, no calzo con la política huinca. Pero como mapuche también tenemos nuestra forma de hacer política, pues también tenemos nuestros protocolos, existen nuestras autoridades también, y hemos podido ir aprendiendo de toda esa protocolaridad que también se ha ido perdiendo con el tiempo a la vista de mucha gente mapuche, que sobre todo los que nos criamos acá en la ciudad, pero que sigue muy, muy viva en las comunidades, que sigue muy presente aún, a pesar de que existen unos esfuerzos increíbles de parte del Estado por invisibilizarnos como pueblo, por invisibilizar nuestra lucha y nuestras justas demandas, pero somos un pueblo que se resiste a morir, que brotamos una y otra vez, mientras broten las quilas seguirán habiendo mapuches, dicen por ahí. Bueno, yo creo que eso ha quedado demostrado en los últimos años, porque fundamentalmente la juventud viene asumiendo con mucha fuerza los temas de la cosmovisión mapuche, el actuar en diferentes lugares, el ir ocupando espacio. Efectivamente. ¿Ya? Ahora, estás de paso por Santiago. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué motiva este paso por esta guardia metropolitana? Contaminada, desagradable, bulliciosa, hedionda, decían los hijos, con un agua tóxica. Es increíble, nosotros llevamos apenas 5 años afuera y el agua de acá no es agua bebible, no se puede tomar el agua que toma la gente acá. Una vez que te acostumbras a tomar agua pura, ya no puedes tomar el agua de la llave, es imposible beberla. Y el olor y el ruido y la cantidad de autos, pasamos un par de segunditos por la Alameda y mi hijo decía, wow, es como que todo el pueblo donde vivimos se haya juntado en esta calle. Como que
llegaron, se juntó todo el pueblo aquí, y eso ni siquiera era una de las calles más concurridas, porque no era el Paseo Ahumada, ni simplemente íbamos cruzando por la Alameda. Entonces, claro, son comentarios muy pueblerinos, pero que hablan también de una sanidad, de una mentalidad sana, distinta de esta capital que es tan áspera, tan inhóspita, tan contaminada, pues donde la gente vive tremendamente estresada, vive pendiente del reloj, estresados. O sea, si hay una forma de definir a la gente de la ciudad, es esa. O sea, en un término, defíname los santiaguinos, estresados. Están todos estresados. Ya. Pero con todo ese estrés se definen cosas en Santiago. Pero claro, pero aún así, eso hacia allá es hacia donde iba. Pues, a pesar de todo este estrés, a pesar de toda esta contaminación, aún así hay gente acá que está despertando. Hay gente mapuche que está despertando y hay gente no mapuche que también está despertando, que está despertando su conciencia social, que se está dando cuenta de que hay un Estado que nos reprime en común, que el guanaco al minuto de tirar agua no se fija si tenía o no tenía cara de mapuche, no anda buscando el que tiene carita de cultrón para tirarle agua, el zorrillo no discrimina, el lacrimógeno afecta a todos por igual, de la misma forma en que la AFP nos jode a todos por igual. O sea, todo aquel que en algún minuto se pretenda jubilar, la AFP ya le robó la plata y se la va a seguir robando, y si te pasáis en la edad de que te pronosticaron de vida. El otro día veía un reportaje, un viejito que vivió mucho y ya no tiene pensión porque vivió mucho nomás, pues, o sea, si él tenía que vivir hasta los 80 años y después morirse, pues, y por lo tanto ahora no tiene pensión. O sea, mi número, porque estoy investigando, yo debiese juntar 130 millones para tener una pensión reguleque nomás, ni siquiera reguleque como el sueldo de la ministra, una pensión de 300 lucas. Pero si yo logro juntar 130 palos, cuando cumpla los 65 años, no me van a entregar 130 millones. Me van a dar 2 milloncitos y me van a pactar en cuotas todo lo demás. Y entonces, ¿para qué quiero pasarle plata al FP? Si yo junto 130 millones en el banco, los pesco, compro casa, hago unas cabañas y vivo del turismo. Y vivo feliz. Y le dejo terreno y cabaña y negocio armado a mi familia. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, donde nos empiezan a joder por parejo y la gente empieza a reaccionar a pesar del estrés en el que vive, a pesar de la contaminación con la que están rodeados, a pesar de que constantemente los medios televisivos y radiales te están bombardeando con imágenes y con programas de entretención que finalmente son solo fantasía, y que para los que les gusta el fútbol entonces tienen la Copa Nacional, la Copa América, y si no les gusta entonces está la Copa de Inglaterra y hay una Champions League, y si no te gusta el fútbol entonces tenéis teleseries que antes eran venezolanas, pero ahora como Venezuela se rebeló en contra de los gringos, ahora están las teleseries turcas, pues entonces, y están las teleseries turcas y nos bombardean con información que finalmente nos va adormeciendo. Pero a pesar de todo eso, hay gente que está despertando. Y en eso andamos. Estuvimos hoy en una ceremonia donde en la FECH, en la casa de la FECH, decidieron homenajear a todas las mujeres que han sido íconos de lucha, y nos dieron el honor de contar dentro de esas mujeres a Macarena. Y por lo tanto hoy día era el acto de inauguración de la casa central de la FECH, y de estos murales que a la negra la pusieron en la sala principal, que es la sala de conferencia, donde está ahí junto a otras mujeres que han sido íconos de lucha y de resistencia. Y eso es lo que nos trae acá a Santiago. Y bueno, se han dado varias reuniones más, se han armado varios conversatorios. Le avisamos a la gente de los distintos trabún de las universidades, que aprovecho de mandarle un saludo. Un saludo también a la gente de Folilche, son unos grandes amigos, que ellos se movieron. Le dijimos, oye, vamos a estar allá el viernes. Entonces hay una reunión el viernes en la tarde. Y el sábado hay otra actividad, entonces vaya el sábado. Y el sábado en la tarde hay otra actividad, ya. Y entonces
hay una reunión el lunes, se va a quedar para el lunes, sí, entonces el lunes en la mañana hagamos otra. Po. Ya. Y sería bueno que se quedara la del martes. Ya bueno, nos quedamos si ya vamos a estar acá. Pues. Que es un poco la ventaja de movernos con toda la familia. Pues, porque comúnmente mis venidas acá son solamente yo. Y son solo por el día temas muy muy puntuales porque mis hijos quedan en la montaña. Y después de que nuestra casa fue violentada, fue vulnerada cuando entraron a matar a la negra, la verdad es que no es muy seguro, aunque queden 5 personas cuidándolos, uno nunca se saca ese nudo del estómago y no logro venir nunca más del día, entonces llego en la mañana y me devuelvo en la noche. Pero andando todos apiñados nos podemos quedar un par de días. Ya, ¿no? O sea, van a haber varias conversaciones por acá. Van a haber varios conversatorios, hay planificado para el lunes a las 12 en la UTEM, el lunes a las 3 de la tarde está en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, el martes está en la Alberto Hurtado a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde hay otra en otra universidad que no recuerdo ahora. Ya. Vamos a estar bien Pero activos. sí. Ahora, esta gente con la que vas a conversar, ¿son todos universitarios, jóvenes? Son conversatorios abiertos, ¿Ya? Los convocan los Traún Mapuche de cada universidad, que ellos se autodenominaron así, se llaman Traún Mapuche. Entonces existe el Traún Mapuche de la Universidad de Chile, el Traún Mapuche del Alberto Hurtado, el Traún Mapuche de la UTEM, que es con quien nos hemos estado coordinando. En el caso de la UTEM es con las Lamien de Trabajo Social, que ellas organizaron y coordinaron este conversatorio, y son conversatorios abiertos, ¿ya? Quien quiera asistir puede ir, quien quiera participar, quien quiera escuchar lo que tenemos que contar y quien quiera opinar es bien recibido. Porque la idea es eso, abrir el diálogo, conversar, contar un poco en qué va el caso, qué es lo que hemos hecho durante estos 2 años y medio, cuáles han sido los tropiezos y si esta información a alguien le sirve para sus propios procesos, genial. Ya. Oye, bueno, mira, entonces entremos en esa materia, pues. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo? ¿Cómo va este proceso? Bueno, son 2 años y medio de estar peleando, nadando contra la corriente. Se avanza poco. En un principio sí. Ya. Se avanzan 2 pasos y se retrocede 1. Ya, en un principio, tal cual como lo decía, la negra fue catalogada como suicida, pero nosotros logramos a través de un informe científico, ¿no? Y eso es algo que quisiera recalcar. Nosotros como mapuche tenemos nuestra forma de hacer las cosas, tenemos nuestra espiritualidad y tenemos nuestra forma de hacer y de saber las cosas, pero no son métodos científicos. Entonces que yo le pida ayuda a un machi, a una machi, que ellos vean y pregunten qué es lo que pasó, que yo contrate un medium, que traiga un tarotista, eso la verdad es que nos sirve a nosotros como familia, pero legalmente no tiene sustento. Entonces, con la certeza de que Macarena había sido asesinada, nosotros encargamos un peritaje, y se lo encargamos a un profesional, a un perito de alto prestigio, que es el doctor Luis Rabanal. El doctor Rabanal nos hace un primer informe donde se analiza la primera autopsia y se demuestra que la primera autopsia está mal hecha. Tiene falencia. Hay incongruencias entre lo que detalla la primera autopsia y la conclusión. ¿Por qué? Porque es en la primera autopsia donde se determina que no hay ruptura de las vértebras cervicales, o sea, las vértebras del cuello no se rompieron. La primera autopsia dice que no hay lesiones en la musculatura del cuello, que no hay lesiones en la tráquea, que no hay lesiones en la mucosa de la tráquea. Y, más importante aún, hay un huesito que está detrás de la lengua, que es un huesito muy delgadito, que se llama hioides, que yo ni siquiera sabía que existía. Pero cada vez que hay algún forcejeo, incluso cuando alguien lo toma fuerte del cuello, ese huesito se rompe. Pero ese huesito en el caso de Macarena estaba intacto, sin lesiones.
Y eso queda establecido en la primera autopsia. Ya. O sea, todo el análisis que se hizo de la primera autopsia dice, oye, esta persona no murió por ahorcamiento. Sin embargo, la conclusión es ahorcamiento del tipo suicida. Entonces, lo que podemos decir es que al menos hubo una negligencia en esto. Que la revisión del cuerpo y la conclusión no coinciden y que probablemente ni siquiera la hicieron la misma persona. El doctor Rabanal hace un informe, se llama metaperitaje, una metapericia, donde informa todo esto y dice, aquí hay que exhumar y hacer una nueva autopsia. Primero, nosotros presentamos la querella en octubre del 2016. A la negra la mataron el 22 de agosto del 2016. Nosotros presentamos la querella criminal el día 16 de octubre. Y el 7 de marzo del 2017, 5 meses recién pasado, una investigación que tiene un plazo de 2 años para investigar y recabar información, la tratan de cerrar. Recién pasados 5 meses. Ahí nosotros asumimos que íbamos a pagar una metapericia, y cuando llegamos a presentarle el 9 de agosto, o sea, antes de que se cumpliera un año, habían vuelto a cerrar la investigación. Y tuvimos que llegar hasta la Fiscalía Regional y ir a hacer el reclamo con el fiscal regional y presentarle la información al fiscal regional, y el fiscal regional, ante lo contundente del informe que presenta el doctor Rabanal, dice, no, esto hay que reabrirlo y la investigación debe continuar. Entonces se determina en septiembre del 2017 que se va a exhumar el cuerpo, lo que espiritualmente para el pueblo mapuche es una aberración. Nosotros tuvimos muchas críticas por eso, porque no se molestan los muertos. No es habitual del pueblo mapuche levantar los muertos. Tuvimos que consultar en muchos lugares, preguntar a muchas personas. Logramos rescatar una experiencia de un lugar donde llegó uno de los afectados que necesitaba exhumar un cuerpo y llevárselo por 3 días. Se quedó en prenda, digámoslo así, se quedó como en prenda en el cementerio, 3 días sin comer ni tomar agua, porque él estaba ahí representando a la persona muerta que habían sacado. Y él quedó ahí diciendo, mira, yo doy mi vida en esto, de que a esta persona, a este ser, se lo llevan pero lo traen. Y yo me comprometo al punto de que yo me quedo aquí hasta que vuelva. Afortunadamente no hubo que hacer eso. Conseguimos el apoyo de otro peñí que nos asesoró también en ese tema. Y que encontró una forma distinta de hacerlo, que espiritualmente incluso hasta fue muy lindo la forma en que se llevó a cabo esa ceremonia. Y es así como exhuman el cuerpo de la negra y se hace una segunda autopsia. Se toma muestra del tejido del cuello y se lleva al laboratorio, donde se hace un análisis científico. ¿Dónde se hizo esa segunda autopsia? La segunda autopsia se hizo acá en Santiago, en el Servicio Médico Legal de Santiago. No estuvo exenta de problemas. Se iba a hacer el 3 de octubre y el 3 de octubre no había material quirúrgico para hacer la autopsia. No había salón. Finalmente se postergó para el 30 de octubre. Y el 30 de octubre le pasan una salita donde apenas cabía el doctor que tenía que hacer la autopsia. Una montonera de traspiés que nos hemos encontrado durante todos los años en forma recurrente. Se toma una muestra y se saca un duplicado. Y el duplicado se lleva a un laboratorio privado a hacer un análisis histológico, que es la forma sencilla para entenderlo, porque yo tampoco soy experto y por lo tanto también tuve que pedir que me lo explicaran. Cuando se analizan las células, célula por célula, porque cuando la célula está viva y hay sangre alrededor, se rompe una venita o una arteria, hay sangre alrededor aquí de la célula absorbe la sangre
Y por eso los moretones, uno se hace se pega un golpe, queda el moretón y queda varios días la piel morada y después se pone media azul y media verdosa, después hasta que se va absorbiendo a través de las células, se reabsorbe la sangre. Pero cuando la persona o la célula está muerta, la sangre queda alrededor de las células, no es absorbida. Y eso es lo que pasó en el caso de Macarena. Entonces, se toma una muestra de tejido del cuello y eso se lleva a analizar al laboratorio, donde lo cortan en capas muy finitas que llevan al laboratorio y se analiza célula por célula. Y por lo tanto, científicamente se logra demostrar que Macarena ya estaba muerta al minuto que la colgaron y que alguien la colgó. Que no fue voluntario, sino que alguien la puso ahí después de que ya la habían matado, para simular un suicidio. Ahora, ¿cuál es la intención de eso? ¿Cuál es la intención de simular un suicidio? Es que nosotros sepamos que no fue suicidio, pero que no tengamos cómo demostrar que fue un asesinato. Al igual que lo que pasó con Alejandro Castro, al igual lo que pasó hay un chico de la minería, otro de las forestales, que también los han estado suicidando. Sí, ha habido una seguidilla de suicidios de dirigentes que marcan un modus operandi. Nosotros hace 2 años lo dijimos, aquí está llegando el sicariato. Y desafortunadamente nos han dado la razón con lo que ha ido pasando con estos dirigentes sociales. ¿Cómo me explicas tú que un buzo que lideró la pelea en Mehuín, que es buzo, toda su vida pescador, se ahogue en 1 metro de agua? Claro. ¿Ya? Gente que nace en el mar. Son cosas que no tienen explicación. Sin duda. Oye, ¿y el proceso cómo ha avanzado hasta ahora? El proceso no ha avanzado mucho. ¿Ya? Se han perdido constantemente información, se han perdido pruebas. ¿Desde la Fiscalía? Desde la Fiscalía. Desde la Fiscalía, ahí hubo un enredo, se perdieron unas fotografías. La fotografía de la primera autopsia nos la entregaron hace un par de semanas atrás. Recién, o sea, después de 2 años y medio, recién tuvimos acceso a esa fotografía, que es algo que estamos pidiendo desde marzo del 2017, cuando nosotros empezamos y solicitamos el peritaje. Lo primero que nos dicen es: oye, necesito las fotografías de la primera autopsia. Originalmente habían fotografías y video, pero solamente se nos hizo llegar las fotografías. Después de que estuvieron perdidas, nosotros amenazamos con que, bueno, no amenazamos, sino que avisamos que íbamos a presentar una querella por obstrucción y le pusimos fecha. Nosotros dijimos el 7 de septiembre del 2018 presentamos una querella y convocamos que la gente nos acompañara a presentar esa querella por obstrucción y porque nos estaban negando información. Y mágicamente aparecieron. ¿Ya? Aparecieron, nos contactan que ese mismo día podemos pasar por la Fiscalía a retirar la información que está disponible. Llegué a la Fiscalía, la gente que nos fue a acompañar porque íbamos a presentar la querella. Bueno, no pudimos presentar la querella porque había aparecido la información. Entonces ya no era obstrucción, sino que era simplemente un desorden administrativo. La gente nos acompañó y nos entregan un sobre con fotografías impresas en una impresora a tinta. En hojas blancas, lo que definitivamente no tiene la calidad necesaria para poder hacer una pericia y opinar sobre esa fotografía. Ahora en noviembre, en febrero nos entregaron las copias digitales, ¿ya? Después de casi 2 años, recién nos entregan las fotografías digitales. Y se las hacemos llegar a los peritos y ellos dicen: oye, aquí hay información importantísima. Acá hay información importante, que por eso aquí hay un claro intento de obstruir la investigación. En noviembre, en una conversación con el fiscal, bueno, en septiembre, durante el mes de septiembre hicimos la denuncia a las Naciones Unidas. Yo viajé a Ginebra, presenté el caso
ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anduve en un par de países de Europa haciendo difusión y haciendo la denuncia. Y bueno, cuando regreso acá a Chile, me encuentro con que nos habían por fin designado un fiscal para Panguipulli. Porque hasta ese momento no teníamos fiscal, bueno, había una fiscal que en un principio estuvo con prenatal, luego estuvo con postnatal y después estuvo con licencia, no sé por qué. El problema es que el prenatal hay un subrogante. El postnatal hubo otro subrogante. Luego volvió a ella y luego se tomó licencia y hubo un tercer subrogante. Por lo tanto, en un periodo de 2 años es como que hubiéramos tenido 4 fiscales. Estuvieron 6 meses cada uno, tomaban, leían, se tenían que ir. Llegaba uno nuevo, tomaba, leía, se ponía al día, hacía un par de diligencias, se tenía que ir. Luego llegó la fiscal titular, luego se tuvo que ir. Finalmente la cambiaron. Ya, ¿Y este fiscal hoy día, cuál es la disposición que tú ves en él? La verdad es que él se mostró bastante gente, ¿ya? Sí, por lo menos en el diálogo fue bastante sincero. Pero tenían perdida el análisis histológico. Ya, un tema bastante importante, pues. Que es la prueba que demuestra que a Macarena la asesinaron. No estaba en la carpeta. Siendo que se presentó un solo documento con el informe del doctor Rabanal y este informe histológico que lo hizo la doctora Carmen Cerda, que tiene un currículum pero gigantesco, pero no estaba en las carpetas. Entonces él me dice, mira, ¿sabes qué? Esto es muy extraño. Acá hay información que no está en la carpeta. Y le dije, yo la tengo aquí en mi celular, te la mando por correo. Él la sacó y la adjuntó inmediatamente. Esto no pasó sin el tirón de orejas de la abogada, porque tendríamos que iniciar un proceso por pérdida de información, por obstrucción. Pero nada, mi sensación es que él estaba hablando también obrando de buena fe y hablando así desde el corazón, y que de verdad le interesa investigar. Ahora estamos esperando la entrega de nuevos peritajes. Hemos encargado 3 peritajes nuevos y que eso debicen estar listos pronto. ¿Ya? Son peritajes que se le encargaron a peritos internacionales. Ya. Y bueno, eso ha demorado un poco el que estén. Se suponía que iban a estar durante el mes de marzo, pero ya terminó marzo y aún no están. Hay peritos que hablan solo en inglés y por lo tanto mi inglés por lo menos no es tan fluido, es un poquitito parecido al que tiene Tarzán. Entonces el diálogo ha sido un poco extraño, ya un poco dificultoso, porque claro, yo escribo unas cosas, lo que no sé lo traduzco con el Google Traductor y él entiende otra cosa porque tampoco es inglés. Ya. Creo. Pero y aquí, con todas estas pruebas, no hay detenidos, no hay gente que se haya interrogado. No hay detenidos, no hay interrogados, hay solamente toma de declaraciones. Declaraciones que son voluntarias, que la gente se puede negar a declarar. Hasta aquí no hay ningún imputado. De hecho, estamos en un paso previo a eso, que es determinar aún si es que fue suicidio o asesinato. O sea, aún falta eso. Todavía, para la fiscalía todavía falta. Ya. Y hacia allá es donde apuntan estos 3 nuevos peritajes a allá. Demostrar definitivamente y con peso internacional, porque lo estamos encargando a un forense de La Haya, la Corte Interamericana de La Haya, que revise la información disponible y que él emita un juicio, para presionar a la Fiscalía a que tome una decisión ya. Porque nosotros entregamos el 16 de enero del 2018 la información que demuestra que a Macarena la asesinaron, que es información de laboratorio, es información, o sea, más científica. de un año atrás. Más de un año atrás. ¿Ya? Pero eso no es suficiente para la Fiscalía. ¿Por qué esa información no es suficiente? No lo sé.
O sea, si hay un análisis científico, ya no es algo que esté diciendo el marido dolido, que no puede superar el duelo, que es lo que dijeron en un principio. No es la información que entrega la bruja, que llevaron los mapuches a hacer brujería y que a través de esta brujería lograron saber. No. Es un análisis científico por un perito, por un profesional de alto prestigio, como la doctora Carmen Cerda, que se hizo en un laboratorio y que demuestra que a la negra la asesinaron. Que a la negra la colgaron después de muerta, que alguien trató de simular un suicidio. Sin embargo, para la Fiscalía no es suficiente y por lo tanto todavía no se atreve, porque no es que no sea suficiente, aquí hay un tema de intención política, de intencionalidad económica incluso, de decir, oye sí, ¿sabéis que a esta mujer la asesinaron? Hay que investigar. No hay intención de investigar. No hay una real intención de investigar, porque a las personas que fueron a hacer amenazas, las preguntas que... Yo he tenido acceso a la carpeta investigativa, y las preguntas que le hacen es, ¿usted la mató? Yeah. Oye, si tú le preguntas a un asesino si él es asesino, obviamente que va a decir que no, po. Sí, si le preguntáis a un ladrón, obviamente te va a decir que no, po. Si tú vas a la penitenciaría, todos son inocentes. Entonces, ¿qué esperan preguntándole acaso ellos fueran? Claro. Obviamente que no van a decir que sí, aunque fueran. De hecho, no estoy diciendo que hayan sido ellos. Pero ellos ni siquiera dicen que fueron a amenazar. Qué terrible. Bueno, ahora, ¿qué se espera en estos días de este proceso? En estos días de este proceso tengo varias reuniones, algunas reuniones con profesionales, y vamos a tratar de armar un cronograma para saber más específicamente para cuándo van a estar los informes. Vamos a estar en conversatorios contando esto mismo un poco más ampliado, porque el tiempo en televisión es muy escaso. Así es. Entonces hay que hacer las versiones resumidas de todo. Y bueno, la idea es empezar a movilizar a la gente. Pues necesitamos hacer presión social, necesitamos hacer agitación. Sabemos que Macarena está presente en la mente, en los corazones de la gente. Hay mucha gente que conoce del caso, pero hay mucha gente que todavía no conoce del caso. Y entonces nuestro llamado es a quienes sí saben de esto, a quienes sí saben que a la negra la mataron y por qué la mataron, a quienes sí nos han conocido, sí nos han escuchado, quienes sí han visto la sonrisa de nuestros hijos, a quienes han tenido la fortuna de acompañarnos, de conocer el río, de conocer la comunidad, de compartir con las lamienes, con las ancianas de allá, que nos ayuden a hacer difusión, que nos ayuden. Constantemente hemos pedido algo que es como súper básico, cuando de repente la gente dice, bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? Difunda, hermana, difunda, Peñi, hermano, conversen, salgan del celular. Es cierto, las redes sociales nos ayudan a comunicarnos con la gente que está más lejos, pero hay algo que no podemos perder como humanos, que es el trato de persona a persona, pues las relaciones interpersonales son fundamentales. Sin duda, sin duda. Rubén, estamos pillados con el tiempo, como tú decías, en televisión estos tiempos son bien difíciles. Uh-huh. Así es que no sé, pues hay un mensaje para la gente que nos escucha hoy día y vamos a cerrar el programa. Bueno, primero que todo agradecer a la gente del Vecino Normal, agradecer el espacio aquí para conversar. Esta visita ha sido bien extraña ya, porque fue bien sorpresiva y repentina, así que ha estado todo organizado a la carrera, pero aún así tener esta posibilidad de estar aquí se agradece, ¿ya? Y bueno, a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, primero un saludo grande, un abrazo, anden con mucha buena energía. Y bueno, cuando se levanten cada mañana, miren hacia la cordillera, como sale el sol,
y llenen sus corazones de alegría. Dentro de esa alegría, dejen un pequeño tiempito para conversar con la persona que va a sentar al lado de ustedes en la micro, con la persona que va a apretujar con ustedes en el metro, y dentro de esa conversación, por favor, cuenten que nos están asesinando, que están matando a los dirigentes sociales, que existe un pueblo que se llama pueblo mapuche, que todavía existe, que todavía tenemos nuestro idioma, que todavía tenemos nuestra espiritualidad, y que estamos reclamando que no se vulneren nuestros derechos, estamos reclamando que se nos respete, que se nos deje existir, estamos reclamando que se nos deje vivir, y que se nos deje vivir en paz. Hoy día andamos con las camisetas Cambien, pero esas son las justas reclamaciones del pueblo mapuche, y les agradeceríamos mucho que dejaran un tiempecito de esa conversación con el desconocido que va al lado, para hablar de esto, de que dentro de ese pueblo mapuche existió una mujer que se llamaba Macarena Valdés, y que hoy día seguimos quienes la conocimos dando la lucha para esclarecer su asesinato, y que paguen los culpables y que despejen y desocupen nuestro territorio. ¿Vale? Mañana plenta mi alcotoimón, me aguanta el limón. Salto, hijo. Bueno, estamos llegando al final de este programa, sin antes dejar olvidado que las actividades por Macarena no son solamente hoy día en el territorio mapuche, sino que en muchos lados. Afortunadamente mucha gente joven ha asumido la lucha también de Macarena. Rubén nos comentaba de lo que ha pasado hoy día en la FES, pero también hay una obra de teatro que se está dando acá en Santiago, y que habla del tema de Macarena. Hay otra obra de teatro que subieron estudiantes egresados de la UNIAC, que el miércoles estuvieron en Curicó exponiendo, digamos, el caso de Macarena ante mucha gente, y que estarán también en Talca, estarán también en Chihuayante, en Tirúa, en fin, en la octava región, en Laja, en diferentes lugares. Vaya, asista, entérese, converse, comparta. Y bueno, ahí en esos conversatorios nos iremos enterando a ver cómo seguimos avanzando. Por ahora llegamos al final de este programa, agradecido que nos haya escuchado, agradecido que nos ponga atención a los peñis de los diferentes territorios, de las diferentes regiones, a los peñis y también que nos saludan cada semana del extranjero. Un abrazo grande a la distancia. Y a lo menos desde este medio de comunicación, nuestro saludo, nuestra energía para encontrarnos con ustedes. En nuestra oportunidad, Peucayal, Peñi, Pulamien, Buenuy, Peucayal.